¿Cómo estáis? Encantado de ser vuestro anfitrión de nuevo en esta segunda parte de la historia de la historia del arte, de la arqueología de un país que es más apasionante de lo que parece al principio, que es Afganistán. En el vídeo anterior os decía que en los años 70 se produce el fin de un periodo de apertura con la revolución comunista y la invasión soviética. Y yo creo que es un buen momento para empezar el vídeo con un final que nos deja el estado de la cuestión en diversos asuntos de todos los periodos de Afganistán. Ver cómo las diferentes misiones arqueológicas han ido sobre el terreno, han explorado lo que sea y ya nos están dando una idea clara de qué es lo que hay en ese país en cada momento. Es bueno saberlo porque en el siglo XXI lo que se va a hacer es excavar unos sitios puntuales, asegurar unos sitios que estaban en peligro, pero poco más. La coalición internacional que dominaba Afganistán durante 20 años, entre 2001 y 2021, va a estar muy inestable sobre el terreno y eso va a dejar pocos sitios de actuación a las diferentes misiones internacionales. Es bueno fijarse en que lo que se sabía en 1978 no es mucho mayor, lo que ofrece el siglo XXI no es mucho mayor, ni mucho más complejo, ni mucho más revolucionario que lo que ya se sabía hace 40 o 50 años. Y es una pena porque todo avanza, pero en esa parte del mundo la guerra, el saqueo, la inestabilidad, la conflictividad han hecho que poca gente se atreva a entrar, poca gente se atreva a excavar o poca gente, como veremos, se atreva a rehabilitar. Bien, ¿qué podemos decir de Afganistán y de lo que tiene que ofrecer al mundo? De las diferentes cuestiones, las diferentes mesas de estados de la cuestión de diversos asuntos. Bien, lo primero, vamos a ir por lo más antiguo. Como os he dicho, Afganistán está en el corazón de Asia. Es muy importante que sepamos que, bueno, pues está en un sitio que está entre las estepas euroasiáticas del norte, algunos desiertos que están al sur, incluso en el sur del país, tiene las vegas fértiles de los ríos, que serán las que asienten a la mayoría de la población a lo largo de toda su historia y donde las civilizaciones han desarrollado su actividad, y luego hablaremos de un eje norte-sur que atraviesa el este del país. Este eje norte-sur es el que utilizarán los diversos conquistadores y luego los comerciantes y los religiosos que harán expandir ideas a lo largo de un eje que sobre todo será norte-sur. No siempre, pero en la mayoría de las veces. Este eje va por el este del país. Kabul está en el este del país, es la capital, y esto no es baladí. Hay un eje que conecta las estepas euroasiáticas del norte, las estepas de los imperios nómadas que de vez en cuando van a bajar a Afganistán, conecta China, baja por el este del país y luego en Kabul y Jalalabad, que veremos que sean importantísimos a lo largo de toda la historia de Afganistán, conectan con el paso del Khyber, Pakistán, las vegas fértiles del río Indo y ya por fin el subcontinente indio. Y por ahí van a ir conquistadores, por ahí van a ir religiosos, por ahí van a ir comerciantes y se va a establecer un diálogo, a veces violento, muchas veces pacífico, que va a enriquecer al país y va a enriquecer a las zonas adyacentes. Bien, ¿qué tiene por fin que ofrecer Afganistán? Afganistán tiene, por un lado, tiene, no tiene absolutamente nada en el Paleolítico. Diréis, ¿a dónde vas con eso? Veréis. La historia de la evolución humana durante un siglo o siglo y medio se ha desarrollado primero en África y luego en Europa. Por supuesto, se han ido descubriendo más sitios en otros continentes como en Asia. Pero, bueno, Asia es un sitio mucho más conflictivo, que ha estado cerrado por razones políticas y de guerra, y ha sido muy difícil de explorar. Un poquito al norte de Afganistán se han descubierto denisovanos,
un poquito al noreste de Afganistán, se han descubierto una mandíbula de un denisovano, que es el resto más completo que tenemos. Y sabemos que hay poblaciones que portan genes de esas personas que acabaron en lo que es Papúa Nueva Guinea, Melanesia, y eso está completamente fuera del espectro. En los últimos años, por ejemplo, Arabia Saudita ha dado unos restos, un país que estaba vacío para ese mapa de ese periodo, ha dado unos restos impresionantes de la salida de los humanos y de los humanos modernos de África. Afganistán es un país que durante la gran mayoría del territorio es árido, es montañoso y tiene muchas cavernas. Es idóneo para que averigüemos quién pasó por ahí y cuándo, que nos ayuda a completar el puzzle de la evolución humana. Pero debido a su conflictividad, no hay absolutamente nada, ni está ni se le espera. Ya avanzando más a periodos que nos interesan más, está, por ejemplo, la expansión de las lenguas indoeuropeas. Las lenguas indoeuropeas se componen de una plétora de lenguajes que se extienden desde Europa hasta el río Indo y la India, indoeuropeas. El cuadro que tenemos para la parte oeste de Eurasia, lo que es Europa, nos lo conocemos bastante bien. Llevamos 200 años excavando en Europa, la tenemos bastante trillada y sabemos bastante bien la secuencia de aparición de gentes, culturas y personas. Para la parte oriental, sin embargo, tenemos el mismo problema que os he ido contando a lo largo de todo el vídeo. Sabemos que hay, justo al norte de Afganistán, una secuencia cultural que se llama el Complejo Cultural de Bactria Margiana, el BEMAC. Este nos ha dado, para los que seáis amantes del arte, unas figuritas que se llaman las damas de Bactria, así como otros objetos muebles, un repertorio artístico bastante desarrollado, que no nos esperábamos. Esperábamos por culturas menos desarrolladas. Esta cultura BEMAC se extiende hasta Afganistán con sitios como Tepe Filol y bueno, apenas se sabe nada. ¿Por qué? Como siempre, se descubre en los años 70 en zonas soviéticas, en un momento en el que el diálogo era muy malo. Apenas se da un poquito de tiempo, unos 10 años, a que se excave algo sabiendo lo que hay que buscar y ya viene esa revolución soviética y se va. Para que os hagáis a la idea de la importancia de saber qué habría en esos sitios, qué habría en esa época, si conseguimos completar piezas del puzzle con excavaciones en Afganistán, por poner un ejemplo, en la parte oeste que conocemos mejor, se sabe que el indoeuropeo nace en las estepas del norte del Mar Negro. Una señora hace unos 100 años, Maria Gimbutas, dijo que la cultura de los kurganes, que está por ahí, es la predecesora de toda esa cultura indoeuropea. Y gracias a las sustituciones de culturas se sabe cómo avanzan las lenguas indoeuropeas por Europa. Eso no existe para Asia. Existen mapas absolutamente crudos y es que nos falta una parte fundamental. El centro del tablero, que es lo que hay entre el mar Caspio, entre lo que va hacia Europa, y lo que va hacia la India. Y es que pasa por Afganistán. Y apenas se ha excavado porque no se ha podido. Bien. Ahora llevamos a lo que es la chicha de lo que ha interesado de Afganistán, que es el periodo aqueménida, su sustitución por los griegos y su sustitución posterior por imperios de las estepas que beben elementos griegos porque les interesan. Bien, os hablaba de la DAFA en el vídeo anterior. La DAFA va buscando las huellas de Alejandro, os lo dije. Y buscando las huellas de Alejandro se encuentran con un patrimonio mucho más rico. Se encuentran varios sitios que no son exactamente griegos, sino que son de una cultura y de un imperio que se le ha llamado Kushan o Kushana. Bien, ¿qué es lo que quiero contaros? Los griegos dejan un impacto muy grande en Afganistán. Llegan a una parte que ya está integrada al imperio aqueménida, lo cual les va a permitir asentarse fácilmente, dominarlo fácilmente y tener una permanencia ahí, tener una cabeza de puente que les hace meter sus ideas. Cuando se digo hace que buscaban los arqueólogos una ciudad helenística, es porque, bueno, tienen un impacto en el paisaje y en la cultura. Que en Balkh, la ciudad que era la capital de la satrapía y luego del reino independiente de los griegos,
no haya dado restos magníficos no significa que no se haya descubierto otra ciudad que sí. Esta ciudad está al norte del país. El norte del país es una serie de vegas fértiles que riegan los ríos que van hacia el mar de Aral. Permiten una agricultura intensiva increíble y eso permite que haya mucha población, mucha acumulación de población en ciudades y un desarrollo ciudadano, cultural y artístico. Bien, Afganistán va a ser una cuna de un helenismo muy curioso, muy curioso. En algunos rasgos es arcaico porque son gente que está trasplantada desde el mundo mediterráneo a ese mundo centroasiático y lo que quieren es mantener las esencias a través de la pervivencia. Elementos clásicos de la cultura clásica que ya estaban en desuso en el mundo helenístico se van a perpetuar en Asia Central. Pero bueno, lo que me interesa que sepáis es que los griegos se asientan el tiempo suficiente como para crear grandes asentamientos, para crear una cultura diferenciada, de corte más o menos mediterráneo, pero que desde el primer momento ya se va a estar hibridando con elementos iranios, con elementos de las estepas, con elementos índicos del sur, y que va a pervivir tras la caída de del reino helenístico. Los griegos van a ser barridos por los pueblos de las estepas. Vienen desde el norte y bajan hacia el sur poco a poco, y conquistan. Pero esto no significa que el elemento griego desaparezca. Es fascinante porque, a ver, los pueblos nómadas sí que venían con un repertorio cultural que en determinados temas sí era más básico. Podemos decir que su cultura pues tenía elementos pues, de orfebrería, de armamento y tal, que eran bastante a la par con los griegos. Y sin embargo necesitaban una arquitectura estatal, una manera de enseñar poder, una manera de las élites de verse y mostrarse. Y van a coger el modelo más avanzado que tienen, que es el griego. Y en los siglos del cambio de era, el siglo I antes de Cristo, el siglo I después de Cristo, el segundo, este imperio Kushan va a crear unas ciudades y unos asentamientos que no tienen nada que envidiar a otras ciudades del Mediterráneo, del Índico o de China. Bien, todo eso se irá excavando. Yo creo que a lo largo del vídeo os voy a ir poniendo imágenes que denoten cómo es algo que parece griego pero ya tiene su sabor propio. Y es eso, que toman de los griegos la manera de enseñarse, de mostrar el poder, de, pues por ejemplo, cosas como la escultura monumental, cosas como elementos arquitectónicos, pero a los que van a dar un sabor propio porque ya son una cultura independiente, y todo esto ya se va a perpetuar más o menos, va a haber invasiones, los persas van a volver y tal, pero se va a mantener hasta el siglo VIII después de Cristo aproximadamente. ¿Qué es lo que hay hasta el siglo VIII? Pues hay un mosaico riquísimo y fascinante de culturas, de pervivencias griegas mediterráneas, de elementos persas, de elementos índicos, y ya están viniendo algunos elementos chinos. Cuando os decía antes que ocurre en esta época una cosa fascinante. Se conoce pero no se le da la debida importancia, y es la expansión del budismo y la expansión de la iconografía del budismo. Veamos, Buda es una persona que nace unos siglos antes de Cristo en las llanuras del Ganges, en el norte de la India. Se funda una religión, la budista, una manera de ser y de pensar, que durante mucho tiempo va a estar constreñida al norte de la India. Y de repente hay una explosión misionera y el budismo hoy está en sitios como en China, como en la península de Indochina, en lo que es Vietnam, Laos, Camboya, está en Japón, está en muchísimos sitios y pudo salir de las llanuras del norte de la India. ¿Cómo? Pues excavando en Pakistán, excavando en Afganistán, en esos periodos de apertura nos dio tiempo a saber una secuencia de eventos. Este señor gana adeptos en el norte de la India y se funda una religión que tiene una iconografía. Y esta iconografía es anicónica, no se muestra la figura del Buda. Y sin embargo, llega un momento en que en Pakistán y en el norte de la India hay presencia griega.
Esta presencia griega absorbe las enseñanzas budistas, absorbe el mensaje budista, pero le va a dar su sabor. ¿Cómo? Ellos son griegos, ellos tienen escultura monumental, ellos rezan a unos dioses a los que ven, a los que les dan forma humana, y quieren su forma humana para el Buda. No tienen esas cortapisas culturales que tienen los demás al sur. Entonces va a haber una especie de reciclado de toda la imaginería budista y se va a crear una cosa que es muy curiosa, que es, vamos a llamarla así, es un dios griego, en un primer momento, un dios griego disfrazado de Buda. Este dios griego tiene, pues eso, todas las características formales de un dios, pues de un dios mediterráneo, pero ya se le van poniendo cosas. Un peinado especial, un bigotito. ¿Qué dios mediterráneo tiene bigotito? Se le pone un aura de luz mística, se le pone una serie de posturas en las manos que van a ser las típicas, y bueno, en los próximos siglos todo eso va a ir asianizándose. Como digo, los griegos caen, viene gente de nómada de las estepas, que son los Kushan van a querer tener una iconografía propia, van a querer tener pues todo eso. Y el camino del Buda hacia los sitios donde hoy se le rinde culto va a ser desde el norte de la India, Pakistán, Afganistán, ese corredor que os he dicho, un poquito las repúblicas centroasiáticas y ya se va a ir a China. Y en China ya llega un Buda que es iconográfico, es humano, tiene ya todas las características que va a tener después, por supuesto con una iconografía absolutamente asiática ya. Pero ahí está ese diálogo de culturas. Es un diálogo de culturas que no para hasta el siglo VII, en el que ya vienen los árabes, conquistan primero la parte este de Afganistán y luego ya el resto. Pero ojo, es bastante curioso porque existen valles, existen zonas en las que todavía va a haber un paganismo, una cosa más o menos hindú, una cosa más o menos budista, hasta el siglo XIX. Hay una zona de Afganistán que se llama Nuristán, la tierra de la luz, que hasta el siglo XIX era conocida como Kafiristán, la tierra de los paganos. Y es que hasta hace muy poco tenemos que tener en cuenta que es una zona del mundo bastante más híbrida y bastante más multicultural de lo que nos imaginamos. Bien, después vienen con un corte de lengua persa, de pueblos de habla persa, vienen los árabes, se hace una cultura musulmana local y después los timúridas, primero los mongoles y después los timúridas van a ser pueblos de las estepas que de nuevo bajan del norte hacia el sur, van a llegar incluso a la India, va a ser el imperio mogol y van a poner una serie de elementos culturales a Afganistán. Bien, quiero deciros que desde esa edad del bronce y los indoeuropeos, pasando por los persas aqueménidas, pasando por los griegos, los Kushan, que crean una mezcla de elementos de todo lo que les rodea. Después los árabes, pues Afganistán ha sido un lugar en el que se han dado culturas locales, culturas griegas, culturas mixtas. Ha sido durante mucho tiempo un país budista y después ha sido un país musulmán, a veces atomizado en diversas entidades locales y a veces en un solo estado, incluso más allá de sus fronteras. Bien, esto es lo que se sabía en el año 78. Después se irá ampliando, pero no ha cambiado radicalmente. ¿Qué es lo que ocurre en el año 78? En los años 70 ocurre una cosa, y es que ha habido la suficiente estabilidad institucional que precisamente lleva a la siguiente crisis. Una serie de militares han sido entrenados en la Unión Soviética, en los caminos del comunismo, vuelven a Afganistán y dicen, oye, pues sería bueno una revolución comunista, dan un golpe y lo que ocurre en historia, el orden de factores sí altera el producto, es que las estructuras estatales que hasta entonces habían servido, el ejército, la monarquía, se disgregan, se deshacen como un azucarillo. Dan una revolución, pero
el Estado se deshace y no tienen control sobre el territorio. Entonces llaman a los soviéticos, a los primos del norte, a decir, oye, ayudarnos que esto no nos está saliendo bien. Vienen los soviéticos, invaden, están durante 10 años y tienen que irse porque los afganos han encontrado otra manera de organizarse. Y esto es algo importantísimo que va a tener consecuencias a día de hoy y con todo el futuro que vamos a ver a continuación. Como digo, las estructuras estatales, aquello en lo que, digámoslo así, los afganos se apoyaban, se disgrega. Y tienen que volver a un nivel más elemental. ¿Qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que nos va a dar la potencia para luchar contra el invasor exterior? Ya sea el comunista o el americano después. Bien, van a ser dos cosas. Lo primero va a ser la tribu. Las ciudades dejan de tener mucha importancia y la gente vuelve a lo que son las características tribales. Pues ya no va a haber un nivel afgano funcional. Van a ser tayikos, van a ser uzbekos, van a ser pastunes, van a ser nuristanos, van a ser hazaras. Bueno, eso. Eso nos suena porque lo vemos en el telediario todos los días. Simplemente digo que eso, tal como es ahora, empieza ahí. Y lo segundo, y esto es importantísimo, es que la otra cosa en la que se vuelcan los afganos para luchar contra el enemigo exterior es en su alma musulmana. Y aquí va a haber un detalle que nos va a perseguir durante años y décadas, ahora y en el futuro, y es el wahabismo. ¿Qué es el wahabismo? Bien, cuando hay la invasión comunista, los afganos reciben ayuda de otros países musulmanes, pero sobre todo reciben ayuda de las corrientes más radicales y rigoristas del pensamiento musulmán. Hay uno de ellos que es el wahabismo. ¿Qué es esto? Es ultra rigorismo que dice que el mensaje importante que tiene que seguir un buen musulmán es el que dice el Corán y punto. Veréis, a lo largo de los últimos años en otros países habréis visto cosas pues que hace a lo mejor 50 años no se veían. Os pongo un ejemplo. Hay células terroristas, pero que son, joder, es que parecen calcos unas de otras, ¿vale? Por ejemplo, Al-Qaeda del Magreb Islámico, Al-Qaeda, los talibanes en Afganistán, son movimientos ultra rigoristas, pues que pisan los derechos de las mujeres, que atacan a las minorías y, para lo que nos interesa, que destruyen el patrimonio. Por ejemplo, las tumbas de los santones sufíes de Mali. Por ejemplo, la voladura del templo de Palmira en Siria. Por ejemplo, entrar en el Museo de Mosul en Afganistán y reventar a martillazos las estatuas de los museos. Por ejemplo, la voladura de los Budas de Mabillán. Bien, todo esto es por esa corriente wahabita. Lo que dice es que lo que importa es el Corán. No es solo ya que lo que sea preislámico es idolatría y debe ser destruido. Tal cual, debe ser destruido. Es simplemente que, pues yo qué sé, os pongo el ejemplo de los santones sufíes. Los santones sufíes son otra denominación del Islam que es diferente, por lo tanto es herética, por lo tanto debe ser destruida. Bien, pues, por ejemplo, un señor que en el siglo XV hubiese sido un santón musulmán, al que luego se va en peregrinación al sitio donde ha muerto, al que se le ha levantado una mezquita, al que se le ha levantado un sitio de recuerdo, eso es herético y debe ser destruido. Ese señor hizo su parte, venga, muy bien, pero lo que importa es el Corán, no el protagonismo. Eso es idolatría, debe ser destruido. ¿Veis por dónde voy? ¿Veis ahora que el patrimonio de los países en los que se asienta esa corriente corre muchísimo peligro? Bueno, pues vamos a ver algunas de las cosas que han pasado ahora, vamos a ver, en los últimos 20 años, cómo ese gobierno prooccidental, esa coalición de países occidentales había metido mucho dinero en, por un lado, rehabilitar algunas de las cositas que controlaba y por otro, excavar en aquellos sitios en los que tenía control del territorio. La labor de la DAFA, que os he hablado un poquito de ella en el vídeo anterior, no se ha ceñido a esa etapa. La DAFA sigue existiendo a día de hoy. Y por ejemplo, los Budas de Mamillán fueron documentados en los años 20 y más allá
por la DAFA. Bien, pues una vez han sido volados, se ha descubierto que hay un complejo de cavernas que tiene muchas pinturas y había un concierto pues, con la UNESCO, pero también coordinado por la DAFA para intentar rehabilitar algunas de esas pinturas. El Buda no se iba a reconstruir, pero en algunas de las cuevas se podían reconstruir las pinturas, se podían consolidar. Y bueno, pues ahora todo esto ya está en peligro. Por ejemplo, había un museo en Bamiyan que salió la noticia en Twitter hace unos días que ya ha sido saqueado. Bueno, el Museo de Kabul. El Museo de Kabul tenía muchas piezas, algunas de ellas redonadas por los países occidentales. En plan, bueno, pues como ya parece que va a haber un poquito de estabilidad, algunos de esos tesoros que se habían saqueado en el siglo XIX o que se habían investigado gracias a la DAFA en el siglo XX habían vuelto al país. El tesoro de Tilia Tepe, el tesoro de Oxus, son tesoros de diversos momentos de Afganistán que, bueno, pues nos han dado unas piezas magníficas que nos dan algunos de los puntos brillantes de ese país. Pues lo que se haya quedado ahí ya corre peligro. ¿Qué más os puedo comentar? Os he hablado del wahabismo que afecta a todo este periodo preislámico, pero por ejemplo, está Herat. Hay una ciudad que se llama Herat en el este del país que tiene muchos influjos persas, pero por ejemplo fue fundada, o creemos que fue refundada por Alejandro Magno. Tiene una ciudadela, la ciudadela de Herat ha sido consolidada, ha sido arreglada para su visita, tiene un museíto, no sé a saber ahora lo que hay. Tenía un pequeño museíto de historia dentro, con historia, con objetos de arte. Y luego, en las afueras, tenía un complejo de mausoleos de época timúrida, de aproximadamente el siglo XV o así, en el que se enterraron pues, personalidades importantes de la nobleza timúrida, pues los hijos de los gobernantes y tal, que tenían además una serie de minaretes. Os iré poniendo imágenes. Bien, los minaretes, pues están hechos una porra. De los minaretes creo que había unos 20 en su época de máximo esplendor y quedan 5. Todos los demás al suelo. Hay una organización que, que pertenece al Aga Khan. El Aga Khan es una personalidad musulmana muy importante, muy vinculada al mundo chiita. Y los talibanes son sunitas, se llevan a matar, ¿vale? Bueno, pues que quería consolidar, como digo, es lo que se estaba haciendo en estos últimos 20 años. Quería consolidar los dos únicos mausoleos que quedan de, bueno, pues de muchos más que había en Herat y los 5 minaretes. Ya más o menos tenían un acuerdo, en el año 2020 tenían ya un acuerdo con la UNESCO, con el gobierno de Afganistán, ya más o menos parece que se iba a empezar en 2021, en 2022 la actuación. ¿Dónde va a quedar? En nada. Y vamos a ver si no tiran los mausoleos. Hay un sitio que estaba a unos, no sé si unos 40 kilómetros de Kabul, en zona que todavía controlaba el ejército y tal, que se llama Mesainak. Mesainak es un monumento budista de esa época que es preislámica, en la que ya se ha difundido el budismo, que nos estaba dando unas imágenes. Nos estaba dando, claro, es de lo poquito que se ha podido excavar e investigar ya en el siglo XXI. Nos estaba dando unas imágenes increíbles de esos budas que ya están pasados por el cedazo de lo griego, que ya son humanos y que ya van poco a poco consolidándose en lo que nosotros entendemos como la imaginería actual de Buda, que son increíbles, son increíbles. El problema, que estaban sobre una mina de cobre riquísima. Ya se le había dado a los chinos la mina de cobre, la explotación. Por el modo de explotarlo, eso era una excavación de urgencia porque directamente se iba las explosiones provocadas en las montañas para sacar el mineral, aunque no tocasen el propio monasterio, ya lo iban a hundir. Pero es que ahora los talibanes necesitan dinerito rápido. Entonces le dirán a los chinos, mira, excava, ya hay acuerdos, excavar lo más rápido que puedas porque a mí esto me da igual. Bien, como os digo, el wahabismo ha hecho mucho daño al patrimonio afgano en los últimos años. Y luego es que estamos hablando, ni siquiera estoy hablando del saqueo sistemático que ha habido, hay y continuará. Es decir,
Los que no sean muy religiosos sacarán las cosas de los yacimientos que ya conocen y las pondrán en el mercado internacional. Muchas veces aparece cabeza de Buda, colección particular Tokio. Eh, arte de Gandhara, colección particular Nueva York. Pues todo eso está saqueado y vendido a coleccionistas privados en el mercado internacional. Bien, resumiendo mucho, que llevamos ya mucho tiempo. En el año 78 ya teníamos más o menos una idea de lo que había en Afganistán, de su secuencia cultural. Es muy rica, ha pasado por diversos estadios en los que, bueno, pues ha sido muy diferente. Estado helenístico, estado de las estepas que acaba evolucionando en una cultura medio budista, medio hinduista, y al final la etapa musulmana. Todo eso mezclado con un peligro inminente que ha estado los últimos 30 años, que es esa corriente ultra rigorista musulmana que no permite existir nada que sea preislámico y no permite existir nada que, aunque sea islámico, no sea de su denominación islámica. Es que es terrible. Es terrible. Imaginaros, por ejemplo, si sois de un país europeo, que se descubre una nueva villa romana, por ejemplo, o los restos de una iglesia. Bueno, pues al mes vienen las autoridades y le pasan la excavadora. Tal cual. Pues ese es el peligro que hay en Afganistán. Y lo único que nos queda es tener la inmensa suerte de que algún listo lo saque antes de que le pasen la excavadora y lo coloque en el mercado internacional. Por eso os digo que desde siempre Afganistán es un sitio saqueado. Saqueado. Las actuaciones internacionales, pues bueno, pues habían conseguido consolidar algunas cosas. Y, por ejemplo, la mezquita de Haji Piada en el norte del país, pues es una del siglo, creo que es octavo, de las primeras presencias musulmanas que hay, que ya solo quedaban algunos pilares, pero que es preciosa. Lo malo, que es de tapial, es de barro, y eso con el tiempo acaba estando fatal. Eso también lo había consolidado la DAFA, los franceses. Y por último, deciros que, a ver, Afganistán se sigue hundiendo en la niebla. Según estamos hablando, vuelve a ese estado precontacto, digámoslo así. ¿Quién se atreve ahora a excavar? ¿Y para qué? Los sobornos serían demasiado altos. La integridad de los componentes de la expedición arqueológica o de los proyectos de restauración serían demasiado inestables. Nada, nada, nada. Nos estamos hundiendo en la niebla. Poquito a poco, la gente que ha ido durante 20 años excavando, consolidando, etcétera, investigando, va a ir publicando sus libros, sus tesis, sus conclusiones. Pero ese grifo se secará, es inevitable. Y cada vez volveremos a tirar más, como en el siglo XX, de imágenes de hace 20 años, de hace 30 años, de poner las comparativas antes ahora, de cómo se han destruido las cosas. Y como digo, es que cada vez se le está metiendo más pasta a movimientos wahabitas en otros ámbitos del mundo musulmán. La perspectiva es muy oscura, muy oscura. Hay que convencer a la gente de esos lugares de que eso no les amenaza, no es parte de su historia. Deciros que actualmente había unos poquitos sitios, como digo, el Museo de Herat, el Museo de Kabul, que el Museo de Bamiyan, que bueno, yo supongo que ya estarán a medio saqueo. Pero bueno, si os gusta el tema, hay algunos sitios a los que podéis ir que tienen colecciones bastante buenas que son afganas. Uno de ellos es, por ejemplo, el Met, en Nueva York. Otro de los sitios es el Museo Británico. Y uno que os recomiendo, si alguna vez pasáis por París, hay un museo en el que la DAFA ha depositado sus descubrimientos y los objetos que han podido excavar y que han podido sacar del país de una manera absolutamente correcta y sin ningún problema, y que nos ayudan mucho. Se llama el Museo Guimet. No sé si lo conocíais. Supongo, no quiero insultarlo, pero
en el rango de maravillas que tiene París, es un sitio segundón, es un museo segundón. El Museo Guimet es el museo de arte asiático en París, en Francia. Y tiene unas colecciones increíbles. Tiene las colecciones mejor ordenadas y que nos dan idea de el Afganistán que pudo haber sido. No me refiero a la institución política de Irak o un Irak más tranquilo, sino qué hubiese pasado si se hubiese podido excavar. No 50 años, no 20 años, sino pues los 150 o 200 años que en otras partes del mundo se ha excavado. Como por ejemplo la Ribera Maya. No te estoy hablando tampoco de un país ultra rico europeo, la Ribera Maya. Los incas. Angkor Wat. Hay sitios que no hace falta que sean ricos o que estén en Europa para decir, bueno, aquí se ha habido una progresión, la gente ha estado de acuerdo y ahora les da remesas en forma de turismo y orgullo. Orgullo de decir, oye, nosotros hemos sido esto, ahora podemos ser otra cosa, pero es que esto también está bien y no corre peligro. Bien. Eh, Muchos de los objetos que veréis en los museos están absolutamente fuera de contexto. Ya os digo, esos tesoros que han sido saqueados, el tesoro de Loxos, el tesoro de Tilia Tepe, monedas, las monedas. Hace unos meses hice con mi hermano un vídeo sobre si era bueno que hubiese detectores de metales incontrolados o no. Bien, yo siempre digo que un objeto, por ejemplo, una moneda griega, os puedo decir dos cosas de ella, que es griega y que es moneda, pero no os puedo decir más. ¿Dónde fue encontrada? En una casa, en un palacio, en una tumba. La lista de reyes griegos de Afganistán todavía se sabe un poquito el orden porque todavía hubo fuentes escritas, todavía había algo de contacto con el mundo mediterráneo y se sabe el orden de los reyes. En las monedas no te dice que fulanito era hijo de este o que era padre de este otro. Los griegos de Afganistán y la India ya no dejaron fuentes escritas y no se sabe su orden. Se hacen estudios estilísticos, se miran las marcas de las cecas, pero hay tanta información que simplemente hallando la moneda en el sitio podríamos saber y ya nunca sabremos, que da mucha pena. Lo que sabemos, bueno, los numismáticos están haciendo verdaderas maravillas con esos trocitos de metal, extrayéndoles hasta, vamos, hasta la composición química para ver de dónde se han fundido. Pero estamos perdiendo piezas del puzzle a una velocidad que da muchísima, muchísima pena. Entonces, para resumiroslo todo, Afganistán es un país que tiene un potencial brutal. Tiene un potencial brutal porque, como digo, es la encrucijada de Asia. Nos ayudaría a saber quién ha pasado por ahí, qué huellas ha dejado y sobre todo qué decisiones tomaron, qué cosas tomaban de sus vecinos o qué cosas inventaban allí mismo y las proyectaban al futuro, qué descartaban y qué aceptaban. Nos daría cosas tan importantes como una iconografía que se extiende por una iconografía religiosa, creada por los griegos y perfeccionada en cada cultura local que se extiende por toda Eurasia Oriental, en un proceso absolutamente paralelo al del cristianismo, una religión anicónica como es la judía, que se crea en un sitio que luego pasa por el cedazo griego y luego se acultura a cada cultura local, ya siendo una cultura en la que Dios se puede mostrar en forma humana. De igual manera, bueno, incluso lo que es islámico ya corre peligro. Espero haberos dado esas pequeñas pistas de saber que un territorio tan rico corre muchísimo peligro. No es solo que se suma en el olvido, no es solo que se saquee, es que apenas nos ha dado tiempo a investigarlo y algunas de las verdaderas temáticas universales que nos preocupan en el resto del mundo pasan por ahí. La historia de Afganistán merece un respeto, merece una atención y merece que sigamos mirando hacia allí. Necesitamos que las gentes de allí, como en otros países musulmanes y como en otros países pobres, vean que les enriquece, que no daña al seno de su ser y que solo aporta cosas buenas.
veremos qué depara el futuro, pero si es como el pasado, será muy triste tener que ir a la vitrina de un museo, a una pieza que se descubrió hace 120 años y no hay nada nuevo. Esta es mi exposición, es agridulce, es preocupante, pero creo que es bueno que sepamos la verdad. Soy Fernando, mi nick en las redes es educogratis. Gracias por llegar al final de una cosa que es muy enrevesada y yo entiendo que este vídeo es café para los muy cafeteros, estas cosas te tienen que gustar, pero espero que con las imágenes que os vaya poniendo en el vídeo y este discurso os haya gustado ver que hay más cosas en el horizonte que merecen la pena. Un saludo y hasta la siguiente. Adiós.